Algo está pasando con la economía mexicana que los expertos ya no pueden ignorar y que está afectando de formas muy concretas la vida de millones de familias en todo el país. No es un rumor, no es alarmismo, son datos, son tendencias, son señales que llevan meses acumulándose y que juntas pintan un panorama que vale la pena entender bien antes de que las consecuencias lleguen de golpe a la puerta de cada casa. En los próximos minutos vas a entender qué está pasando realmente con los precios, por qué la inversión que México necesita no está llegando al ritmo que debería, y cuál es el papel que tiene la incertidumbre con Estados Unidos en todo esto. Hay cosas que están pasando en este momento que conectan de una forma que pocos han explicado con claridad, y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Empecemos por lo que más siente la gente en el día a día, porque ahí está la clave de todo. Cuando una familia mexicana va al supermercado hoy y compara lo que paga ahora con lo que pagaba hace 2 años, la diferencia es visible y dolorosa. Los precios de los alimentos básicos han subido. La tortilla, el huevo, el pollo, los frijoles, las verduras. Productos que forman parte de la canasta básica de cualquier hogar de clase media o popular en México han experimentado incrementos que no se compensan con los aumentos salariales que la mayoría de los trabajadores ha recibido. Y eso tiene un nombre técnico que los economistas llaman pérdida de poder adquisitivo, pero que en la vida real simplemente significa que el dinero alcanza para menos. La inflación en México ha sido un tema constante en los últimos años. Después de los picos que se vieron en 2022 y 2023, cuando la inflación llegó a niveles que no se habían visto en 2 décadas, el Banco de México respondió con una política monetaria restrictiva, subiendo las tasas de interés de manera agresiva para enfriar la economía y bajar los precios. Y en cierta medida funcionó. La inflación bajó, pero el problema es que bajar la inflación tiene costos, y esos costos también los paga la gente. Cuando el Banco de México sube las tasas de interés, lo que está haciendo es encarecer el crédito. Los préstamos para empresas se vuelven más caros, los créditos hipotecarios suben, las tarjetas de crédito cobran más. El financiamiento para que una empresa abra una planta nueva o contrate más gente se encarece, y eso frena la inversión y frena el crecimiento económico. Es un equilibrio muy delicado que los bancos centrales de todo el mundo tienen que manejar constantemente. Combatir la inflación sin matar el crecimiento. Y en México ese equilibrio ha sido especialmente difícil de mantener en los últimos años. Pero la inflación y las tasas de interés son solo una parte de la historia. Hay algo más que está preocupando profundamente a los analistas económicos, y es la tendencia de la inversión privada en México. Para entender por qué esto importa tanto, hay que entender primero qué hace la inversión en una economía. Cuando una empresa decide instalar una fábrica en México, lo que está haciendo es apostar por el futuro del país. Está comprando terrenos, construyendo instalaciones, comprando maquinaria, contratando trabajadores, pagando impuestos. Esa cadena de decisiones genera empleo, genera ingresos para el gobierno, genera actividad económica en toda la región donde se instala esa empresa. La inversión es, en términos simples, la gasolina que mueve el motor del crecimiento económico. Y México había logrado algo notable en los años recientes gracias a un fenómeno que se empezó a llamar nearshoring. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China llevaron a muchas empresas globales a reconsiderar sus cadenas de suministro. Tener todas las fábricas en el otro lado del mundo resultó ser un riesgo enorme cuando llegaron las disrupciones de la pandemia, los conflictos geopolíticos y las tensiones entre Washington y Pekín. Y México, con su ubicación geográfica privilegiada, con el TEMEC como garantía de acceso al mercado estadounidense, con una mano de obra competitiva, se convirtió de repente en una opción muy atractiva para empresas que querían acercar su producción a Estados Unidos. Las ciudades del norte de México vivieron un boom: Monterrey, Saltillo, Juárez, Tijuana. Los parques industriales se llenaron. Los bienes raíces industriales subieron de precio como no se habían visto en décadas. Las empresas coreanas, japonesas, europeas y estadounidenses llegaron con proyectos de inversión que prometían transformar la manufactura mexicana. Fue un momento de optimismo real, sustentado en datos reales, pero ese optimismo empezó a encontrarse con una realidad más complicada. Y aquí es donde la historia se pone más densa, porque las razones por las que esa inversión se ha frenado o se ha vuelto más cautelosa no son simples ni fáciles de resolver. La primera razón es la incertidumbre regulatoria y legal. Varios inversionistas extranjeros que llegaron a México con proyectos grandes, especialmente en el sector energético, se encontraron con un entorno donde las reglas del juego podían cambiar de manera inesperada. Decisiones en materia de energía, cambios en las condiciones para el sector privado en áreas como la generación eléctrica, modificaciones en las condiciones contractuales de proyectos ya en marcha. Todo eso generó una percepción de riesgo que no existía con la misma intensidad hace algunos años. Y en el mundo de la inversión extranjera, la percepción de riesgo es tan importante como el riesgo real. Si los inversionistas creen que el entorno es incierto, se van a otro lado aunque la incertidumbre sea exagerada. La segunda razón es la infraestructura.
México tiene un déficit enorme en materia de infraestructura que se ha convertido en un cuello de botella para el crecimiento. Las carreteras, los puertos, los ferrocarriles, la red eléctrica, el acceso a agua en regiones industriales del norte, donde ya hay escasez severa. Las empresas que quieren instalarse en México a veces se encuentran con que la infraestructura local no está preparada para soportar sus operaciones a la escala que necesitan. Y construir esa infraestructura requiere inversión pública que el gobierno mexicano no siempre ha podido o querido hacer en las magnitudes necesarias. La tercera razón, y esta es la que más ha crecido en importancia en los últimos meses, es la incertidumbre comercial con Estados Unidos. Y aquí es donde todo se conecta con lo que está pasando en el escenario político más amplio. Cuando una empresa decide instalar una fábrica en México, una parte central de su análisis es qué tan seguro es el acceso al mercado estadounidense. Esa seguridad descansa sobre el TEMEC, y si el TEMEC está bajo amenaza, si hay dudas sobre si se va a renegociar en condiciones menos favorables para México, si hay aranceles que pueden subir de manera impredecible según el humor político de Washington, entonces esa certeza que era el principal argumento de venta de México como destino de inversión se debilita significativamente. Los datos lo reflejan. En algunos sectores y regiones, los proyectos de inversión que se anunciaron con bombo y platillo en el auge del nearshoring están llegando con retrasos. Algunas empresas que habían firmado intenciones de inversión están tomando más tiempo del esperado para avanzar. No porque México haya dejado de ser atractivo en términos de costos o geografía, sino porque el contexto externo se ha vuelto más incierto y los consejos de administración de las grandes empresas prefieren esperar a tener más claridad antes de comprometer cientos de millones de dólares en proyectos que pueden tardar décadas en recuperarse. Eso tiene un efecto directo sobre el crecimiento económico de México. Cuando la inversión se frena o se demora, el crecimiento se desacelera. Y cuando el crecimiento se desacelera en una economía que necesita generar cientos de miles de empleos formales cada año para absorber a los jóvenes que entran al mercado laboral, el resultado es más informalidad, más sobre los salarios y más familias que no logran mejorar su situación económica, a pesar de que los números macroeconómicos del gobierno puedan parecer razonablemente estables en el papel. Y es aquí donde la inflación y la inversión se encuentran en un mismo punto crítico que los expertos llevan meses señalando con preocupación creciente. Una economía que no crece lo suficiente, pero que al mismo tiempo enfrenta presiones inflacionarias, es una economía en una posición muy incómoda. Porque las herramientas para combatir la inflación, básicamente subir tasas y restringir el crédito, son exactamente las herramientas que más daño hacen al crecimiento y a la inversión. Y las herramientas para estimular el crecimiento, básicamente bajar tasas, estimular el gasto y facilitar el crédito, pueden reavivar la inflación si se usan antes de tiempo. El Banco de México ha empezado a bajar sus tasas de interés de manera gradual en los últimos meses, una señal de que considera que la inflación está bajo control relativo y que es momento de darle más oxígeno a la economía. Pero los propios economistas del banco han sido muy cautelosos en sus declaraciones públicas. No hay euforia, no hay declaraciones de victoria sobre la inflación. Hay una cautela muy calculada que refleja cuántas variables siguen siendo inciertas en el entorno actual. Y una de las más inciertas de todas, la que aparece una y otra vez en los análisis de los especialistas, sigue siendo el tema del comercio con Estados Unidos. Aquí es importante detenerse un momento y entender algo que a veces se pierde en la cobertura mediática del tema. Cuando hablamos de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos bajo Trump, no estamos hablando solo de aranceles que suben o bajan en un momento específico. Estamos hablando de algo más profundo, que es la incertidumbre estructural sobre las reglas que van a gobernar esa relación en los próximos años. Los aranceles son un síntoma. La causa real es que el modelo de integración económica que México construyó durante 3 décadas está siendo cuestionado de una manera que no tiene precedente desde que el CIAN entró en vigor en 1994. Y cuando se cuestiona ese modelo, cuando hay dudas razonables sobre si las reglas van a cambiar de manera significativa en la revisión del TEMEC de 2026, toda la arquitectura de decisiones de inversión que dependía de esas reglas se vuelve más frágil. Piénsalo de esta manera. Imagina que eres el director financiero de una empresa manufacturera grande con sede en Europa o en Asia, y estás evaluando si poner una planta en México o en otro país. El argumento central para México ha sido siempre el mismo: acceso garantizado al mercado de Estados Unidos a través del TEMEC con costos de producción competitivos. Ese argumento funcionó durante décadas porque las reglas eran estables y predecibles. Pero si ahora te dicen que en 2026 esas reglas se van a revisar y nadie sabe exactamente cómo van a quedar, tu análisis cambia. Metes más escenarios de riesgo. Quizás esperas saber cómo queda la negociación antes de comprometer la inversión. Quizás diversificas y pones parte de la inversión en México y parte en otro país para no depender de un solo escenario regulatorio. Esas decisiones individuales de empresas multiplicadas por miles
se convierten en estadísticas de inversión que bajan o se estancan y que tienen consecuencias reales sobre el empleo y el crecimiento en México. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo, y es una de las razones por las que los expertos están preocupados. Pero hay otro elemento en este panorama que también merece atención, y que tiene que ver con la situación fiscal del gobierno mexicano. Una de las formas en que un gobierno puede compensar la desaceleración de la inversión privada es aumentando la inversión pública. Gastar en infraestructura, en educación, en salud, en programas que activen la economía y generen empleo mientras el sector privado espera para invertir. Ese es el manual básico de política económica keynesiana que se ha usado en casi todos los países del mundo en momentos de desaceleración. El problema es que el gobierno mexicano tiene un espacio fiscal limitado para hacer eso. El gasto en programas sociales y en proyectos estratégicos durante los últimos años dejó las finanzas públicas en una posición donde la deuda como porcentaje del PIB ha aumentado y donde el margen para gastar más sin comprometer la estabilidad financiera del país es más estrecho de lo que muchos quisieran. Eso no significa que México esté al borde de una crisis fiscal. No es eso. Las finanzas públicas mexicanas siguen siendo manejables y el país tiene acceso a los mercados internacionales de deuda en condiciones razonables. Pero sí significa que el gobierno no tiene la misma capacidad que podría tener para compensar con inversión pública la ralentización de la inversión privada. Y eso estrecha el margen de maniobra de la política económica en un momento en que se necesita todo el margen posible. El resultado de todo esto es una economía que no está en crisis, que no está colapsando, pero que tampoco está creciendo a la velocidad que necesita para cumplir con las expectativas de decenas de millones de mexicanos que esperan que su nivel de vida mejore de manera tangible. Una economía que tiene fortalezas reales, como un sistema bancario sólido, reservas internacionales respetables y una mano de obra joven y productiva, pero que también tiene presiones acumuladas que, si no se manejan bien, pueden convertirse en problemas mucho mayores. Y la gran pregunta que los economistas y analistas se están haciendo en este momento es cuál es el camino para que México salga de esta presión sin que las cosas se compliquen más. La respuesta no es simple, y cualquiera que te diga que tiene la solución fácil probablemente no está entendiendo bien el problema. Pero hay algunas cosas que los especialistas señalan de manera consistente como elementos clave para que México pueda manejar esta situación de la mejor manera posible. Lo primero es la certeza jurídica y regulatoria para los inversionistas. No hay inversión sin confianza, y no hay confianza sin reglas claras y estables. Si México quiere capitalizar el nearshoring y atraer la inversión que necesita para crecer, necesita enviar señales muy claras y consistentes de que el entorno legal es predecible, de que los contratos se respetan, de que las reglas del sector energético son transparentes y que no van a cambiar de manera unilateral. Eso no es solo una demanda de las empresas extranjeras. Es una condición básica para que cualquier empresa, nacional o extranjera, tenga incentivos para apostar por México a largo plazo. Lo segundo es la inversión en infraestructura. Los cuellos de botella en carreteras, puertos, electricidad y agua en las regiones industriales más dinámicas del país no van a resolverse solos. Requieren decisiones de gasto público e inversión privada, coordinada que lleven la infraestructura al nivel que la economía necesita. Hay proyectos específicos en el norte del país donde la falta de agua o de energía eléctrica confiable ya está limitando la capacidad de nuevas empresas para instalarse. Eso no es un problema del futuro. Es un problema del presente que está costando inversión y empleo hoy mismo. Lo tercero, y esto es quizás lo más difícil porque está en parte fuera del control de México, es resolver la incertidumbre comercial con Estados Unidos. La revisión del TEMEC en 2026 es el evento central alrededor del cual gira buena parte de la incertidumbre actual. Si esa revisión resulta en un tratado que mantiene o mejora las condiciones de acceso al mercado para México, mucha de la inversión que está esperando puede desbloquearse relativamente rápido. Si resulta en un tratado más restrictivo, el golpe puede ser significativo y prolongado. México no controla lo que Trump decide hacer. No controla los tiempos de la política interna de Estados Unidos, ni los cálculos electorales o ideológicos que mueven las decisiones de Washington. Pero sí puede influir en el resultado de esa negociación dependiendo de qué tan bien preparada llegue, de qué alianzas construya, de qué argumentos tenga listos y de qué tan cohesionada sea su posición cuando se siente a la mesa. Y aquí volvemos a algo que es central para entender la estrategia actual del gobierno de Sheinbaum, la coordinación que está construyendo con Canadá, la posición que está articulando a través de Ebrard en materia comercial, el equilibrio que está tratando de mantener entre bajar tensiones con Trump por un lado y fortalecer la posición negociadora de México por el otro. Todo eso no es solo política exterior, es política económica, porque el resultado de esas negociaciones tiene consecuencias directas sobre la inflación, sobre la inversión, sobre el empleo y sobre el nivel de vida de los mexicanos. La economía y la política exterior en México están hoy más entrelazadas que en cualquier otro momento reciente de la historia del país.
Lo que pase en las negociaciones comerciales con Washington va a definir en buena medida qué tanto puede crecer México en los próximos años. Y lo que pase con el crecimiento va a definir qué tanto puede el gobierno responder a las presiones sociales que genera una inflación persistente y un mercado laboral que no crea empleos formales al ritmo que el país necesita. Es un círculo donde todo está conectado, donde ninguna variable puede entenderse de manera aislada, y donde las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto en la mesa de negociación con Estados Unidos como en la política económica interna, van a tener consecuencias que se sentirán durante años. Lo que es claro es que México está en un momento bisagra, no en el sentido de que el país esté al borde del colapso, porque no lo está, sino en el sentido de que las decisiones que se toman ahora van a determinar si México aprovecha las oportunidades reales que tiene frente a sí, como el nearshoring, como la integración económica norteamericana, como su posición geográfica única, o si esas oportunidades se diluyen por la acumulación de problemas no resueltos. Los expertos que están siguiendo esto de cerca no son alarmistas, son analistas que ven los datos, que leen las tendencias y que están diciendo en voz alta algo que vale la pena escuchar. México tiene todo para salir bien de este momento, pero requiere decisiones claras, valientes y bien fundamentadas. No sirve el wishful thinking ni la retórica de que todo está bien cuando los números muestran otra cosa. Tampoco sirve el catastrofismo que paraliza. Lo que sirve es el análisis honesto de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué hace falta para cambiar el rumbo cuando es necesario. Eso es exactamente lo que seguimos haciendo aquí, video a video, tema a tema. Si este tipo de análisis te resulta útil para entender lo que está pasando en México más allá de los titulares, ya sabes qué hacer. Dale a suscribir, activa la campana para que no se te escape ningún video. Y si conoces a alguien que también quiera entender de verdad qué está pasando con la economía del país, compártele esto, porque entender es el primer paso para no dejarse sorprender.